¿Sabías que cuando una mujer tiene hijos y pareja, su carga de trabajo y de cuidado no remunerado aumenta hasta 3 horas más, mientras que la del hombre se reduce en 2 horas? En México hay una cultura del trabajo y de cuidados donde la mayor carga la resiente la mujer. A ella le pedimos que renuncie, le decimos que cuide a los demás y por si esto fuera poco, le achacamos toda la responsabilidad de la familia. ¿Y qué pasa con la gente soltera que trabaja fuera del hogar? Usualmente no se les da permiso de salir a cuidar a su familia, pues se piensa que su única obligación es la del trabajo. Si no tienen hijos y pareja, hay jefes que les dan el trabajo de las madres ausentes. ¿Realmente esta cultura laboral y de cuidado debe ser así? ¿Qué significa asumir una corresponsabilidad en la familia? ¿Es posible cambiar la cultura del trabajo de hombres y mujeres para poder compaginar la vida privada? Hoy, en Diálogos en Confianza, conciliación, trabajo, familia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. ¿Cómo podemos conciliar el trabajo y la familia? Algo que hacemos todos los que estamos trabajando, tenemos familia y ahorita lo vamos a ver porque a veces tenemos algunos conceptos extraños sobre que personas que no tienen hijos no tienen familia, pero claro que sí. Y siempre tenemos que conciliar estos dos mundos. Y sobre todo es muy interesante ver, bueno, cuáles son nuestros derechos a partir de las necesidades que tenemos justamente porque vivimos en estos dos mundos, el trabajo y la familia. Y de esto vamos a platicar el día de hoy con nuestros especialistas, cómo lo viven las mujeres, cómo lo viven los hombres, y un poquito más adelante en el público también vamos a tener a una hija que nos va a decir cómo lo vive desde su perspectiva, así es que quédate con nosotros, va a estar esto muy, muy divertido y muy interesante y sobre todo muy ilustrativo. Y bueno, ya sabes que tenemos listísimos todas nuestras redes sociales para escuchar tu voz, para escuchar tus comentarios, si tienes alguna duda, aprovechar que están aquí nuestros invitados para que tú les puedas hacer las preguntas pertinentes que tengas sobre este tema y por supuesto otros también, porque a nosotros nos sirve para el día de mañana hacer otros programas de las cosas que a ti te interesan. Y bueno, le doy los buenos días al público del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Al ratito voy a estar por ahí con ustedes. Saludándolos más de cerquita y sobre todo oyendo todo lo que nos tienen que platicar. Gracias por el tiempo y por estar aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados, me parece muy importante que los podamos conocer, a Rebeca Ramos Duarte. Ella es coordinadora de incidencia en políticas públicas del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. ¿Cómo estás, Muy Rebeca? bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias a ustedes por la Hicieron un invitación. estudio muy interesante ustedes, ¿verdad? Sí, justamente sobre este tema que nos va a dar mucha luz. Muchas gracias. Y tal vez hasta nos sorprenda, sí. Ya nos dirás. Muchísimas gracias, Rebeca, por estar aquí. También está con nosotros María Jiménez, ella es pedagoga y psicoanalista. María, ¿cómo estás? Hola, Cristina, de nuevo por acá. Sí, bienvenida. Gracias. Me da mucho gusto verte otra Igualmente. vez. También está con nosotros Ricardo Bernal Lugo, él es especialista en filosofía social y comunicación de la Universidad La Salle. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido de estar aquí. Sí, qué gusto tenerte por aquí otra vez también. Y Roberto Garda, director de Hombres por la Equidad AC. Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación también. Pues bienvenidos a los cuatro, qué importante tenerlos por acá. Y bueno, a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio para que entonces arrancáramos ya con pues el tema y las dudas y las preguntas que nuestro público tenga. Es una mamá que sacó a sus hijas adelante, vamos a escucharlo. Mis hijas, una tiene 24 años y la otra tiene 22. La mayor estudió Relaciones Internacionales, la chiquita estudió Ciencias de la Comunicación. Soy mamá soltera porque su papá se fue a seguir el sueño americano y nunca regresó. Yo no tuve la oportunidad de estudiar
no me explico por qué. Me puse a trabajar, aprendí un oficio, soy estilista, desde los 15 años trabajo, tengo un negocio que me ha permitido tener a mis hijas cerca de mí y pues sacarlas adelante, convivir con ellas, he convivido mucho con ellas. Amo lo que hago porque me ha permitido tener lo que tengo. Tuve que batallar hasta con las propias empleadas que te hacen bullying. No hubo tiempo de pensar si se puede o no se puede, o sea, tienes que salir. Yo les diría a mis hijas que gracias porque lo valoraron. Es con lo único que me pagan. Con ese amor y con esa dedicación, hoy sé que son de verdad mujeres responsables, mujeres hechas, felices, con metas, con mucho amor a la vida y con eso me pagan todo el sacrificio. Muchísimas gracias por el testimonio. Qué duras palabras del final, ¿no? Con eso me pagan todo el sacrificio. Sí. Es justo como uno de los temas que escuchamos continuamente, ¿no? Este sacrificio que implica estar en estos dos mundos y, bueno, sacar adelante a los hijos, la familia, aparte de estar en el trabajo, poder estar haciendo bien el trabajo, ya seas hombre o mujer, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, las injusticias se ven a todos, en todos los géneros, no solamente en el de las mujeres, que es muy fuerte, por supuesto. Y bueno, ¿por qué seguimos pensando, incluidas las mujeres en puestos directivos, que en el trabajo rinde más quien está todo el día ahí sentado? ¿Por qué seguimos pensando eso? Yo creo que viene una mala cultura laboral, ¿no? Como pensar que el estar a disposición de el jefe, la jefa, quiere decir que hay una mayor productividad cuando pues en la realidad y si vemos, por ejemplo, estudios que comparan países, México es uno de los países en donde más horas se trabaja y sin embargo los porcentajes de productividad son muy bajos en comparación con otros países que, no sé, Alemania, algunos países europeos en donde se trabaja menos horas pero con una mayor productividad. Entonces creo que ahí sí hay que pues cambiar esta mentalidad laboral. ¿Se respondieron ustedes por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué siendo México un país que tiene más horas laborales, o sea, o la gente utiliza más tiempo para trabajar, es menos productivo, es menos eficiente que otros países que utilizan menos tiempo? Pues ¿cuál es la respuesta? Hay muchas respuestas. Nosotras desde el punto de vista que lo abordamos, que es desde el marco de derechos humanos, pues tiene que ver también con, por una parte, el cansancio y las posibilidades físicas que tenemos los seres humanos para trabajar a diferentes niveles de intensidad. No podemos estar 10 horas trabajando a la misma intensidad que si estuviéramos 4 horas, en los niveles de concentración, pero también las preocupaciones que vienen de la mano con que si están bien los hijos, quién está cuidando a los hijos, no sé si hay que hacer diferentes cuestiones que tienen que ver con la casa, aunque no tengas hijos, con la pareja, con los papás. Entonces, ahí creo que hay que verlo también desde el punto de vista económico. Organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, han presentado estudios que hacen un análisis económico mucho más profundo y dicen por qué pues a mayor horas no necesariamente es mayor productividad, al contrario. Al contrario, fíjate qué interesante. María. Sí, yo quería sumar además el problema de movilidad que tenemos en los espacios, en las grandes urbes, donde el promedio de desplazamiento es de 2 horas de ida al trabajo y de regreso. No hay una planeación racional de lugares de trabajo, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de las más de 8 horas de trabajo que tienen mujeres y hombres, están las horas de desplazamiento. Entonces, es de lo más agotador. Y considerando las diferentes clases sociales, hay trabajadoras domésticas que vienen del Estado de México que se levantan a las 4:30 de la mañana para venir a la ciudad a trabajar, y es impresionante durante años, ¿no? Sí, y a todos los niveles, ¿no, María? Porque fíjate, justamente ayer yo estaba escuchando a una persona que me estaba comentando que vive
por la zona de Satélite y sin embargo va a Xochimilco a dar clases. Es increíble. O sea, es un profesor en una de las universidades de la zona de Xochimilco. Entonces, los traslados son a todos los niveles, ¿no? O sea, de Sí. repente es como esta idea que esta noción, no tengo idea por qué no sucede, de veras tratar de encontrar el trabajo a veces lo más lejano a nuestros hogares, ¿no? Pues yo creo que es la necesidad, o sea, la falta de oportunidades de trabajo y la saturación hace que las personas acepten este tipo de trabajos muy lejos. Pero también ¿Sí quería... creen que los demás creen que es las Sí. faltas de oportunidad y que no hay trabajos el que hace que las personas acepten sus trabajos tan lejos? ¿O tal vez es otra cosa la que... Yo creo ¿Podría que ser? también es una cultura. Yo creo que donde no hay políticas públicas, donde hay una interpretación del trabajo como algo de explotación, el trabajo se padece. Trabajar se vive no como un derecho, sino como algo que se te concede. O sea, así que lo típico durante muchos años, esta cuestión de, y di que te doy trabajo. Sí, y una di que tienes idea empleado. de cómo te estoy haciendo un favor. Yo creo que todavía hay, para sociedades donde los derechos no son plenos, sí, Claro. que es una cuestión en parte todavía medio medieval de servidumbre. Sí. Y que es muy diferente en otras culturas. Yo creo que en varias partes de México todavía existe el medievo todavía y el trabajo se padece. Y la falta de movilidad o la falta de transporte y los problemas de la calidad del salario y las condiciones de trabajo son medievales todavía. Claro. Pero Ahora, yo creo que hay también otra parte en México en donde ya se está buscando que el trabajo sea para realizarte, para que seas mejor, en donde te ofrecemos mejores condiciones de trabajo. Claro. Yo creo que es esa transición lo que estamos viviendo. Ajá. Sí. Lugares donde da un gusto trabajar, estas listas de las mejores empresas de México, por ejemplo, Ujú. pero que se convive con lugares realmente medievales, ¿no? Sí, Estamos en esa porque transición, ¿no? aparte es un poco, regresando al tema esto de mientras más tiempo estás en el trabajo parece ser que eres mejor o eres un mejor trabajador, es algo que yo creo que todos los que estamos hoy reunidos aquí lo hemos escuchado muchísimas veces. Y lo hemos y lo hemos padecido, padecido, lo hemos padecido, ¿no? Cristina. Y por supuesto, lo hemos padecido, tienen toda la razón, discúlpenme, y lo hemos, aparte, esta idea de, bueno, te tienes que quedar sentado, ¿no? Hasta que se cumpla la hora, aunque ya no estés haciendo nada. Pero fíjense que salimos a la calle y les preguntamos a los televidentes, bueno, ¿por qué se cree que quien pasa más tiempo en su trabajo es más eficiente? Vamos a ver qué es lo que piensa la gente. Acompáñanos. Pues yo creo que porque se desenvuelven mucho más tiempo ahí, los absorbe el trabajo tanto que llegan a generar una compaginación más estrecha todavía que aquellas personas que solo es por un tiempo, no se involucran tanto. Tal vez porque piensan que al estar más tiempo desarrollando una labor tienen mayor capacidad o mayor competencia que otras personas. Es una creencia, no porque pases mayor tiempo en el trabajo eres mejor. La eficiencia muchas veces se demuestra con menos tiempo en el trabajo. También entra la cuestión de cómo se nos ha educado a los mexicanos en particular. Se dice que somos flojos, buscamos la manera de evadir procedimientos para ahorrarnos tiempo. Y es cierto esta parte, pero no por eso eres eficiente. La eficiencia se demuestra en que termines tu trabajo con optimismo, con claridad y bien hecho. Yo creo que es porque tienen o una prioridad o una visión más enfocada al trabajo, más que por eso, viven para trabajar. En cierta forma una mentira, ¿no? Porque no necesitas estar tanto tiempo en un trabajo para poder ser eficiente. Simplemente con que comprendas y desarrolles bien tu trabajo, puedes avanzar sin estar tanto tiempo en una oficina o en una fábrica. Qué interesante escuchar, ¿no? Las opiniones. Y hablando justamente de las opiniones, tenemos ya, por supuesto, en el Facebook Live a Josué Acuña. Él nos dice, los programas de diálogos ahora con tendencia a la cultura luchona, la cultura del yo fui padre y madre a la vez. ¿Por qué no mencionan las desventajas laborales de los varones? ¿Por qué no hablan sobre el hecho de que los padres solteros no se les considera grupo vulnerable, como a las madres solteras?
¿por qué no hablan de que las estadísticas demuestran que el 88% de los trabajos de alto riesgo los tienen los varones? Josué, qué bueno que nos haces este comentario, porque justamente ese es el tema del que estamos hablando el día de hoy. Y creo que aparte yo justamente empecé diciendo que las injusticias están para hombres y para mujeres, ¿no? Yo que soy mamá de un varón, de repente sí digo, no puede ser posible que crean que no tienen familia, que crean que las jornadas laborales tienen que ser mucho más altas para los hombres que para las mujeres. Por ejemplo, ahora que se acerca el Día de las Madres, a mí me parece increíble que no dejen salir a los papás o a los varones a los festivales, ¿no? Porque ahora estamos viendo parejas, por supuesto, del mismo sexo que también tienen pues sus hijos ese festival y no los están dejando salir en sus trabajos por esta injusticia justamente que tiene que ver con los hombres, ¿no? Entonces, gracias por tu comentario, pero justo eso es lo que queremos poner sobre la mesa, que hay que encontrar la necesidad que tenemos todos como sociedad y como familia contemporánea ahora en México, y todos necesitamos los mismos derechos, no solamente las mujeres. Oigan, en la familia actual es necesario que ambos miembros trabajen, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el trabajo no remunerado de la mujer sigue sin ser reconocido? Sí, yo quería retomar esto último que nos señalas. Es verdad que hay desigualdades en ambos casos. La historia del trabajo es la historia de la desigualdad, en muchos casos, en la medida que el trabajo se va dejando de percibir como una mercancía y se convierte en una instancia susceptible de derechos, esas desigualdades se pueden ir controlando. Pero es verdad que históricamente quienes se han involucrado con lo que se llama trabajo remunerado o empleo son los hombres, dejándole a la mujer un trabajo que, siendo trabajo, sin embargo, se consideraba no productivo, que es el trabajo de los cuidados o que es el trabajo doméstico. En la medida en que las mujeres se han insertado en los últimos años al trabajo remunerado, ha habido una transformación, pero es una transformación que estadísticamente se puede comprobar que es desigual. No se ha transformado de la misma manera la forma en que los hombres se involucran con la labor de los cuidados y con la labor doméstica, con la transformación que ha vivido la mujer en su inserción al mundo, al trabajo remunerado. ¿Cuáles son las diferencias que verías tú en eso justamente? Desde luego que las mujeres se han incorporado con mucho más éxito al trabajo remunerado que los hombres se han incorporado con éxito al trabajo doméstico. Desde luego que hay casos en los cuales los hombres se incorporan al mundo de los cuidados, al trabajo doméstico, pero esto ha sido con muchos obstáculos y todavía persisten un conjunto de prejuicios. Lo veíamos, por ejemplo, en el primer testimonio, donde se decía, yo no sé por qué no estudié. Es que, claro, antes se consideraba que la mujer no tenía que estudiar porque ella debía quedarse en el ámbito privado a la labor de los cuidados, a la labor doméstica. Esto ha ido cambiando poco a poco y nos encontramos una cultura en la cual avanzamos hacia una sociedad de derechos iguales, pero aún persisten esta especie de prejuicios. Claro. Importantísimo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, y aparte es impresionante porque cuando se han visto estos cambios que dices que los hombres pasan al área de cuidados o de la familiar, tampoco se les paga, tampoco se les reconoce, ¿no? Entonces, claro que hay que hacer muchos cambios. Vamos a un corte, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando de cómo conciliar el trabajo, toda el área laboral con el área familiar. Y bueno, me gustaría que me acompañaras a ver el siguiente testimonio. En el bloque anterior vimos a una mamá, ahora vamos a ver a un papá que se considera diferente. Vamos a verlo, por favor. Mi hijo tiene 1 año 2 meses, yo soy especialista en cambio climático. Mi esposa es administradora, licenciada en administración de empresas. El rol de nuestra familia se compone del rol profesional, el cuidado de la casa y el rol profesional de trabajo formal. Lo ejercíamos los dos, ella trabajaba a tiempo completo, yo trabajaba a tiempo completo. Y ahora los roles de la casa y las necesidades son distintas. Romper el rol tradicional de la paternidad es un trabajo diario, complicado de todos los días. Es como la sociedad te entiende como hombre y después como te entiende como padre. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nació el bebé, tuve muchas facilidades en mi trabajo para ausentarme algunas semanas, pero el sistema, es decir, el resto de los actores siempre me pedían juntas. Cuando yo argumentaba que estaba con mi bebé, me decían, bueno, pero es que tú no eres el que dio a luz, ¿no? No eres el que le está dando leche del pecho. Bueno, no, pero sí hago también un trabajo de lactancia con mi bebé. Es decir, yo agarro la mamila,
y le doy leche o le di leche cuando más bebé, ¿no? Cuando teníamos esa dinámica aquí en casa. Pero ese trabajo, ese convencimiento de la gente, pues no es un tema sencillo. La equidad de género en mi casa se vive distribuyendo las responsabilidades de forma más pareja, de forma más equitativa, más complementaria a las necesidades de la familia y a las necesidades de personas de mi esposa y la mía, y a las necesidades del bebé. No es un proceso fácil porque en las discusiones, en familia, en amigos, en el ámbito laboral, no muchas veces estos temas son tomados con la seriedad que amerita, pero digamos, me gusta provocar. Y en ese sentido, por ejemplo, la andadera de nuestro bebé es color rosa. Y el provocar a la gente, decir como un niño con una andadera rosa. Esos pequeños detalles te dan la oportunidad o te dan el pie para que tú entonces abordes este tipo de temas y este tipo de reflexiones. No me entiendo como un pastor, no busco convencer a la gente. Me entiendo solamente como un ciudadano corresponsable, tratando de transformar mi sociedad y una sociedad desigual. Y en ese sentido me gusta saber que puedo en mi familia poner otro grano de arena. Híjole, le mando un beso enorme a Jorge, a Meche y a Andrés. Los amo profundamente y para mí son un ejemplo del futuro de este planeta. De veras, gracias por hacer el cambio. Y aparte es real, yo vivo cerca de ellos y es cierto, así lo viven ellos, es maravilloso escucharlos. Porque aparte no es tan fácil, ¿no? Esto que comentaba Jorge al principio, pues yo lo viví junto con él, me lo platicaba, que me decía, Cris, yo estoy pidiendo horas libres para poder estar con Andrés, que acaba de nacer, y sin embargo me ponen juntas en el trabajo, ¿no? Y me exigen que vaya, y aparte le dicen cosas como mandilón, ¿no? Claro. Ese tipo de motes que de, eres un mandilón, pues deja que ella lo atienda, ¿no? Cuando él de veras, pues es un papá maravilloso que quiere estar cerca. A mí eso me da como mucha pena con los hombres, ¿no? Por eso para mí es bien importante puntualizar que creo que la injusticia es en todos los niveles y aparte a todos los géneros, ¿no? Hay leyes en donde a la mujer se le protege con sus derechos y para poder estar armonizando estos dos mundos, ¿no? Hemos luchado mucho las mujeres para llegar a eso, pero ¿por qué se debe hacer lo mismo con el varón, ¿no? ¿Por qué no está así? Por favor, adelante. Fíjate que yo creo, en mi experiencia de trabajar paternidad y también de haber ejercido la paternidad solo por casi 11 años, bueno, no más de 11 años, yo creo que yo veo dos escenarios en el ejercicio de la paternidad. Papás que yo creo que, como este ejemplo en la televisión de este amigo tuyo que se involucra de esa manera y que pese a que no haya circunstancias laborales adecuadas, él ejerce su paternidad y se compromete. Yo me he encontrado con papás así, creo que es algo que da esperanza efectivamente, y sobre todo lo que se pone en juego es la voluntad de querer ejercer mi paternidad. O sea, quienes me conocen un poco más saben que entré a este tema de masculinidades justamente cuando yo me caí el 20 de la paternidad y mando a volar el trabajo en la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces te das cuenta que es más importante. No es diferente a lo que él comenta, o sea, empiezas a asumir nace el deseo, nace el gusto por estar con tu hija, con tu hijo, y entonces el mundo del trabajo adquiere otro significado que ya no es el tradicional. Oye, y por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿cuáles fueron los comentarios a los que te enfrentaste? Porque de repente, sí, a nuestros núcleos más cercanos es bien duro. ¿A cuáles comentarios te acercas? Sobre todo hay desconocimiento, o sea, porque como te visualizan como hombre, como profesionista, lo primero que hacen es cognitivamente te ubican en el mundo del trabajo y cómo que trabajas en tu casa y cómo que es más importante lo que decía el estar con tu hijo que estar en una junta de trabajo. Entonces yo creo que, pero es una reeducación también para la familia. Quien era mi pareja no tuvo mayor problema, o sea, fue también una relación en ese aspecto muy equitativa. Pero, por ejemplo, tus papás, tus hermanos, tus primos... Ellas y ellos eran los que decían que era sobre todo no entender qué está pasando, o sea, qué te ocurre, te está domesticando esa mujer,
te están metiendo Está malas domesticado, ideas. qué fuerte frase, ¿no? Fíjate que sí, pero como yo no le daba mucho significado, dije, está bien. Pero o sea. sí, pero tú no le das un significado fuerte porque tú estaba te convencido. acercaste desde otra perspectiva y estabas convencido, pero es muy duro porque sí haya hombres, haya varones a los que ese comentario los limita. Les puede. Claro. Les puede y ya no, Porque- entonces ya no lo ejercen, aunque se mueren de ganas. O sea, ya ni Fíjate siquiera que lo sí. piden y regresan al área laboral y se pierden porque les da pena, porque no puede encontrar un comentario así de fuerte. O sea, es inclusive como poner al hombre, que lo hemos dicho muchas veces aquí, las mujeres parecería que somos de un nivel inferior y entonces domesticarte es bajarte a un nivel Es inferior. someterte, Es Así someterte. se lee. manipularte, Así esta se lee. mujer. Pero está- también hay otro tipo de hombres que a mí también me preocupa, honestamente, ya con eso yo concluyo. Es hombres que realmente cuando ejercen la paternidad lastiman. Hombres que a veces estando en casa no ejercen una paternidad equitativa, sino que ejercen una paternidad que controla, que castiga, que a veces la familia cuando las entrevistamos dicen que mejor papá no esté en casa. Entonces yo creo que eso también es algo real, o sea, hay muchos matices en el género y en la paternidad, o sea. Como también los hay en la maternidad, ¿no? Por supuesto, O sea, por supuesto, claro. yo estoy hablando de paternidad, sí, pero entonces yo digo, generar políticas públicas para esta diversidad yo creo que es el reto. Claro. ¿sí? Yo creo que es como saber qué condiciones hay en tu casa y qué es mejor que esté papá. ¿Qué condiciones hay en tu casa y que la verdad que mejor papá esté trabajando? Porque cuando está, lastima. Pero, Entonces, yo pero creo ¿quién que hay que podría hacer esa analizar división? O sea, se me hace muy, Roberto, muy peligroso, ¿no? O sea, ¿quién podría decidir, tú sí puedes estar en tu casa y tú no? Claro, yo creo que más bien ahí viene la virtud de hacer políticas públicas para la diversidad de situaciones que vivimos las familias. Porque es real, a veces los hombres están muy enojados y realmente el espacio laboral es un espacio que, independientemente de la actividad que está realizando, es como me dicen a mí a veces en grupos de hombres, ¿no? Me dicen los varones, me dicen, Roberto, es que a mí el trabajo me permite tranquilizarme, reflexionar. Si estoy en la casa, yo siento que me rebasa. Yo creo que lo mismo te es diría una mujer, ¿eh? complejo. Pero No, yo yo sé creo- que no. Una mujer lo manejaría muy diferente. Pero yo creo que hay mujeres a las que también les rebasa el, no, estoy de acuerdo, lo de de la acuerdo. casa. O sea, yo lo creo- hemos oído decir aquí muchas veces por muchas mujeres. María, por Sí. favor. Es que ¿Tú crees? estaba pensando en Ujú. cómo se construye la identidad de mujeres y hombres. Entonces, un hombre tiende a valorarse por ser trabajador, por ser proveedor, por demostrar su potencia sexual, y cuando entra al ámbito de la vida privada, además en su relación con el poder tienden a lo que dice Roberto, a controlar, a mandar. Entonces, no tienen este sentido de la crianza y lo que implica la crianza, la paciencia, la disponibilidad para estar con niños y niñas en casa, de jugar en vez de ver el fútbol o otras cosas, de ir al parque con un niño, de llevarlo al doctor, todo lo que implica la cotidianidad de la crianza, que los hombres tienen que desestructurarse en esta manera de ejercer su masculinidad desde esta identidad de poder, de mando, de laboral, para entrar a esta ética del cuidado que no es ni de mujeres ni de hombres, es de personas y que tendríamos que irla construyendo con niños y niñas desde la infancia, en la familia y en las escuelas también, ¿no? O sea, un hombre puede igualmente cuidar a un niño y una niña que una mujer. La paternidad es una construcción como la maternidad, que tenemos años de discutir esto, si la maternidad es instintiva, o si es natural, o si es también una construcción. La maternidad es una construcción. Las mujeres no nacemos sabiendo cómo ser mamás, tenemos que irlo aprendiendo sobre la vida, ¿no? Entonces, ahí es el reto de la crianza y los derechos de niñas y niños al cuidado. Tenemos que aprenderlos mujeres y hombres y aprendernos a valorarnos por estas acciones que son importantísimas el día de hoy, porque muchos niños y niñas están
horas viendo la televisión porque por esta cuestión de que el sentido de la vida es el trabajo, ¿no? Claro. Y que entonces están muchas veces solos, ¿no? En sus casas y demás. sí. A mí me gustaría saber, ¿es necesario que un hombre tenga hijos para que entonces él tenga derecho a atender los asuntos familiares? No, yo creo que para nada. De hecho, retomo un poco lo que dice nuestra compañera. En efecto, la masculinidad, la maternidad, la paternidad se han impuesto a partir de roles de género que son históricos y que no son naturales. Y que, por tanto, en ese sentido es preciso pensarnos más bien en una lógica de vincularnos como seres humanos en nuestras relaciones sociales. Pero yo también quería, puntualizar una cosa, es que si existen casos específicos de paternidades que transforman su situación, si existen ejemplos positivos de nuevas formas de masculinidad, eso no quiere decir y eso no niega que haya desigualdades estructurales. Claro. Y esa desigualdad estructural en la cual las mujeres siguen teniendo una visión específica en la que se les coloca en el dominio del cuidado y que además se insertan en el mundo del trabajo remunerado, sigue siendo distinta a la manera en que los hombres se vinculan en ese mundo. Y yo creo que no habría que perder de vista eso, porque en términos de políticas públicas, en términos de derechos, sí es fundamental pensar cómo hacemos para garantizar la igualdad en un mundo en el cual las mujeres sí se están insertando de manera desigual y que tienen, y creo que en el estudio se muestra, mucho más horas de trabajo, si se cuentan las horas de trabajo que tienen en el mundo laboral y las horas de trabajo que tienen en el mundo privado y en el mundo doméstico, y eso no habría que perderlo de vista, porque creo que sí es importante tenerlo claro, ¿no? Claro. Yo agregaría que sobre esta parte de cómo está esta estructura, por ejemplo, en términos de las licencias de maternidad y de paternidad, además de que son completamente diferentes las duraciones de estas, las de maternidad son de 12 semanas, las de paternidad de 5 días. El 5 IMSS, días. de 5 días, esas 12 semanas el IMSS las paga en el caso de las licencias de maternidad. En el caso de los 5 días de las licencias de paternidad no se pagan por el IMSS, las tiene que pagar el patrón. O sea, sí hay ahí una serie de incentivos negativos que aparecen como legislación protectora para las mujeres, pero que en el fondo producen que hay esta idea de que las mujeres somos las responsables de hacer esto, y un hombre que quiere tomar esta responsabilidad implica pues una mayor carga económica para su empresa. Ahora, pero ¿está obligado el empleador a dar esos 5 días? Sí. Sí está obligado. Sí. Y sale del bolsillo de la empresa. Entonces ahí esta parte, como lo comentaba la persona del testimonio, dice o sea, estoy lactando, no es necesario esta parte biológica. No. Levantarte, darle el biberón al niño, alimentarlo, cuidarlo, son roles y son labores que implican un trabajo que tienen también una afectación económica, un provecho económico, gracias a que las mujeres o quien esté en la casa cuida a la familia, cuida a los niños, pues es posible que otra persona salga y gane dinero. Eso tiene un valor económico y creo que es algo que no se ha visibilizado tanto como debería de hacerse, y que las leyes deberían de mostrar y permitir que estas labores se lleven a cabo tanto por hombres como por mujeres. Ahora, inclusive ya una vez que estamos insertas en el área laboral, también hay injusticias. Exacto. Y también de género. ¿Nos puedes decir algunas de las que encontraron en el estudio? Pues está toda la parte de los permisos de maternidad, como a pesar de que en la Ley Federal del Trabajo está prohibido despedir a una mujer que esté embarazada o después de que llega por la licencia, hay algunas cifras por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en donde sí hay una reducción del número de mujeres que antes de convertirse en madre estaban insertas en el mercado formal. Después de convertirse en madres, se reduce esta cifra. O sea, ¿cómo formalmente podría parecer, la ley lo dice, no te pueden despedir, pero a la hora de la hora en los trabajos, justo por estas limitaciones que se tienen en el tiempo, un bebé, niños en la primera infancia, pues necesitan mayor cuidado y mayor presencia de una persona. Otro tema ahí que es muy importante es cómo se pasa de, si la madre o el padre acaban trabajando,
cómo las mujeres en su mayor parte del círculo familiar, como son las abuelas, son quienes se hacen cargo de los niños. Y a veces es porque quieren, pero muchas veces es porque no hay una oferta suficiente de guarderías, de estancias infantiles. Entonces ahí es donde el Estado, si bien no puede entrar a cada familia en particular, sí puede generar política pública que permita que los papás, las mamás, la familia, pues pueda salir a laborar y los niños estén cuidados en un ambiente seguro. Claro, porque justo también ese es otro de los temas que queríamos nosotros puntualizar, el de las abuelas y el de los abuelos, porque esto que dices es muy impresionante. O sea, como no hay guarderías y como no hay dónde llevar a los niños, entonces muchos abuelos se hacen cargo, pero tampoco son remunerados. No, tampoco. Y sí es una labor también, claro. y es un trabajo, Exacto. y lleva esfuerzo y tendría que ser remunerado, ¿no? Eso es bien importante. O sea, también parecería que en todos los niveles hay muchísima desigualdad, ¿no? Y muchas injusticias también en esto que se trata de trabajo. Pero bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, estamos aquí en Diálogos y bueno, te voy a decir algunos comentarios que nos están diciendo. ¿Qué dicen de los adictos al trabajo? Nos dice Betty Mejía. Creo que aquí no hay conciliación, aunque aquí tal vez sería otro tema, nos dice ella, pero vamos a ver eso también. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de conciliar el trabajo y la familia. Acompáñame a ver el siguiente sondeo. Todos tenemos los mismos derechos laborales. Sí, sí lo considero. Yo siento que todas las personas, sean solteras o no, tienen el mismo derecho, ya que pues tienen necesidades a final de cuentas. Considero que sí, aunque sí he sabido de algunos lugares donde se les da preferencia a quien es casado o te piden ser casado para que puedas trabajar ahí. Pues sí, aunque pienso que las personas solteras sin hijos, pues se les facilitan más algunas actividades, ya que no tienen alguna responsabilidad como una madre que tiene que cuidar a sus hijos, lactancia y todas esas cosas. Sí, los mismos derechos laborales sí los tienen, lo que no tienen son las mismas oportunidades, sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Los derechos laborales son para todos, sin importar realmente si seas soltera, casada, con hijos o sin hijos. Sin embargo, para realizar estos derechos, las mujeres que están al cuidado de otros o de otras, en su mayoría, no pueden, tienen que cumplir o trabajan o se quedan en su clase a trabajar o cuidan a los niños. O sea, no, es muy difícil compaginar ambos. Sí, deberían porque, digamos, de cierta forma todas tienen madre, ¿no? De ir a verla, y no solamente a ellas, ¿no? Sino también debería de ser equitativo también como para los hombres, ¿no? Porque también tenemos mamá, ¿no? En esa parte sí yo digo que nada más está un poquito más cargado hacia lo que son el respeto hacia la mujer, y hacia el hombre como que está un poquito más restringido, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y de este lado ya estoy con el público y tengo conmigo a Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Oye, Beatriz, a mí me gustaría que nos comentaras un poco, ¿tú cómo has vivido estos dos mundos? ¿Para ti ha sido fácil? ¿Ha habido injusticias? ¿Has sentido como mujer que te ha costado trabajo conciliarlos? Ha sido muy difícil conciliar el hecho de ser mamá, el hecho de ser, en este caso, madre de 2 hijos, y al mismo tiempo ser trabajadora. ¿Por qué? Porque de alguna forma en el trabajo te limita el ser madre, te cortan la oportunidad de demostrar que el hecho de ser madre no implica que no puedes ser competitiva en un trabajo. ¿Tú lo escuchabas por frases que te decían o por acciones que ejercían en tu contra? Por acciones que ejercían. ¿Cómo cuáles? El hecho de ser mamá y el enfermarte un hijo, el pedir ese permiso, se cree que tú no tienes esa oportunidad de demostrar que en el trabajo puedes ser eficiente aún siendo mamá, aún pidiendo permiso, aún demostrando que a lo mejor puedes llegar mucho más temprano que los demás para hacerte responsable de tus actividades y poder demostrar que sí puedes, y al mismo tiempo conciliar esa parte de ser mamá. Y aparte educar a tu familia, y aparte cumplir con cada una de las actividades que tienes que realizar para con tus hijos, porque no nada más es ser trabajadora, es ser madre, es formar a los hijos para que participen
dentro de la escuela, dentro de la sociedad. Claro. A ti, tú ya nos dijiste que eres mamá de 2 y tú me estabas comentando antes de salir al aire que tú sientes que no pudiste crecer justamente porque había esas trabas y entonces muchos hombres o muchos de tus jefes o jefas te decían hasta aquí. Exactamente, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre y por el tener la necesidad, si tú no cumplías a veces con los jefes en alguna actividad, te congelaban, te congelan. Ya no te permiten seguir creciendo, ya no te permiten seguir preparándote. Por lo tanto, te congelan en una actividad, aún tú sabiendo que puedes ser productiva. Y que puedes dar más. Y que puedes dar más allá. Sin embargo, el hecho de ser mamá, de los permisos, el de tener que presentarte a un festival, el hecho de tener que presentarte a hacer una práctica con tus hijos, en ese momento ya no eres productiva. Y en ese momento ya te conviertes en algo que se queda ahí. ¿Por qué? Pues porque piensan que no tienes familia, que te tienes que dedicar a estar todo el tiempo ahí. Lo decían los que están en el panel, ¿no? Claro. Fíjense qué interesante, muchísimas gracias. Rebeca, a mí me gustaría, ¿ustedes tienen algún estudio en ese sentido? Porque estos son algunos de los indicadores pues, que no están marcados en ningún lado, pero que se viven cotidianamente. O sea, ¿cómo puedes hacer una estadística de cuántas mujeres no pudieron subir de puesto porque hubo un jefe que un jefe o una jefa, porque quiero decir, no se trata solo de los hombres, hombre o mujer, que los frenó por esta creencia de no va a ser productiva porque es mamá? Exacto, ahí pues más bien a nivel estadístico es un poco complejo. Yo de formación soy abogada, entonces tengo varias limitaciones, pero por ejemplo están las encuestas que hace el INEGI, hay una sobreddinámica en los trabajos en donde se puede preguntar precisamente a mujeres y a hombres que han ejercido su maternidad, su paternidad, cómo esto han tenido limitaciones, pero sobre todo creo que aquí lo más importante y que ya lo comentaba es ¿Cómo parece que una mujer que está trabajando está invadiendo una zona que no le correspondía, que su lugar natural era el de ser madre, y entonces hay también toda esta presión? Lo estoy diciendo en este caso por el testimonio, hay toda una presión para ser una buena madre, una buena trabajadora y cumplir con un montón de obligaciones, lo mismo que va para el caso de los hombres, que naturalmente se ve que tienen que ser los proveedores, entonces si están al cuidado de sus hijos y faltan porque van a ir a un festival, dicen, bueno, eso no es importante, en realidad lo importante es ir a una junta, no estás cumpliendo con esta labor, y al final del día se nos ve a las personas como entes que producimos dinero. Claro. El tema del cuidado de nuestras relaciones familiares no es importante para un sistema como el que desafortunadamente aún tenemos. Yo creo que uno de los grandes mitos que habría que romper ahí es que el que vayas a una junta, a la escuela de tus hijos, a un festival del Día de las Madres o alguna cita con el doctor, eso no tiene nada que ver con ser productivo o no. O sea, tú al día siguiente puedes seguir trabajando y los resultados se ven al mes, no se ven en ese instante, ¿no? Y yo creo que también ahí atrás hay toda esta idea equivocada y una exigencia equivocada también, ¿no? Sí. Que es mal vista. Oigan, tenemos algunas llamadas, muchísimas gracias por sus llamadas. María Teresa Chávez, nos dice: yo fui como madre soltera, pero nunca me casé. Nunca fui madre realmente, pero toda la vida y desde chica, desde antes que fuera mayor de edad, me hice cargo de una persona con discapacidad. Se trató de mi hermana, la más pequeña de 10 hermanos que fuimos. Entonces, solo quiero decirles que no es necesario que uno sea madre para que acepte uno una responsabilidad de tomar las riendas para estar a cargo de otra persona. Nunca de los nunca, ninguna de mis otras hermanas se hicieron responsables más que la mayor y yo. Entonces, la verdad, no es necesario el que uno se case para que acepte o pueda uno optar por asumir esa responsabilidad hacia un ser querido. Pues ya mi madre, aún siendo una persona mayor, también la procuramos y solas las dos, junto con mi hermana, así fue que salimos adelante. Entonces, fíjense qué interesante, ella se hace cargo desde otra perspectiva y creo que sí es un caso completamente nulificado, ¿no?
este es un tipo de caso que, bueno, vamos, ni siquiera está considerado en las políticas públicas. Si alguien dice, o en el trabajo, ahorita estamos luchando porque a las mujeres nos entiendan y nos oigan, y a los hombres los entiendan y los oigan, simplemente con ninguna otra situación y poniendo por enfrente que somos mamás o papás, etcétera. Imagínate decir, pues es que tengo que hacerme cargo de mi hermana porque tiene una discapacidad, tan decir, no, bueno, ahí ni permiso para ir al baño tienes, ¿no? Lo que pasa, en otros países sí hay una ley de dependencia, donde cuando una persona tiene a su cuidado una anciana o una persona que necesita cuidados especiales, el gobierno tiene una cuota de salario considerado de todo esto como trabajo por la cual se le asigna a esta persona. O sea, yo creo que es que el gobierno no ha hecho políticas públicas para familias. Hay un déficit terrible en este sentido y entonces hay una carga muy grande para las familias de responsabilidades que les tocaría al gobierno asumir, como por ejemplo la ley de dependencia o como por ejemplo los permisos, como por ejemplo el tiempo, hora, trabajo. Lo que dijo Roberto de que estamos en una situación medieval, yo sí lo creo, lo hemos vivido. O sea, hay patrones o patronas donde llegan a las 6 de la tarde a trabajar y entonces el horario empezó a las 8 de la mañana y a las 6 tienen que salir las y los trabajadores. Y entonces todo empieza cuando ellos llegan. ¿Qué es eso? Es un abuso, es un centralismo, un egoísmo, donde la persona que tiene esos privilegios está usando su tiempo como quiere, pero está abusando del tiempo de los demás. Entonces, eso hay que legislarlo, hay que sancionar a estos funcionarios públicos que llegan a esas horas al trabajo porque tienen sus comidas o sus compromisos, lo que sea, pero tienen que respetar los horarios de las y los trabajadores. Luego no son pagados. Si te quedas hasta las 9 o las 10 de la noche, si trabajas un sábado o un domingo, no hay un pago por este tipo. Claro. Entonces, no, lo que hay es preferencia de los jefes. Claro, pero no a veces, hay un pago económico. Pero a veces hay una lista donde te están diciendo, a ver, fulanito de tal. Te quedaste hasta las 9, te quedaste hasta las 10. Claro, no, pero hay un reporte de tu comportamiento. O sea, es impresionante que estas cosas se estén dando en las instituciones laborales. Aquí lo que llama mucho la atención, María, que es increíble, es justo cuando una persona cumple con sus horarios de su tiempo de 8 horas. Cuando a las 8 horas ella dice, con permiso, ya me voy, todo el mundo voltea y dice, ¿pero a dónde vas? No, ¿cómo? Es que son las 8 horas de trabajo, yo ya cumplí con mi horario de trabajo de 8 horas para el que me contrataron. No, pero es que el jefe no se ha ido, no, pero es que tú te tienes que quedar, no, pero es que son 8 horas de entre comillas, ¿no? Es muy impresionante. Pues hay una cultura feudal, ¿no? Todavía, el señor feudal, la señora feudal y su séquito. O sea, tenemos que romper eso. Del lado de los trabajadores, quitarse el miedo de empezar a exigir sus derechos. Claro, corres un riesgo, te corren. Realmente, sí lo hacen las patronales. Supuesto. Pero tenemos que enfrentar y ir resolviendo esta cultura de sometimiento laboral y de abusos laborales. Ahí hay violencia institucional. Entonces, y está legislada, es un delito. Entonces tenemos que empezar a enfrentar este tipo de situaciones. Y luego las personas que se hacen adictas, que se estaba comentando, al trabajo, que tienen unos grandes vacíos afectivos en sus vidas, en su vida familiar, en su vida de pareja, no encuentran lindo estar en casa porque todo lo doméstico es una cosa muy mediocre, es para las mujeres. O sea, me encontraba de repente un paciente varón, decía, es que los hijos siempre están mejor con las mujeres. O sea, está esa creencia. También hay mujeres que dicen, es que los hijos siempre están mejor con las mujeres. También las mujeres decimos esto, también, ¿no? Claro. Entonces, es que inclusive hay que tener cuidado de las cosas que decimos, ¿no? Porque claro, a veces... pero entonces la política pública, los derechos laborales, toda esta cultura de género que tenemos que trabajar con mujeres y con los hombres, cambiar el imaginario como este personaje que tenía
el cochecito rosa y que estaba luchando contra sus propios grupos de hombres que le dicen mandilón. O sea, hay que enfrentar estas situaciones y fortalecerse. Ya lo hemos dicho muchas veces, decimos que un mandilón es un hombre revolucionario. Claro. No es un hombre devaluado o sometido o domesticado como nos mucha comentaba gente por piensa, allá. ¿no? Por acá tenemos a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, bien, Cris, muchísimas gracias por Gracias. tu programa, principalmente. Gracias a ti, gracias por estar aquí y haberte dado el tiempo. Gracias, Oye, tú eres papá soltero. Sí, efectivamente soy divorciado, soy papá de 3 hijos, 2 de los cuales viven conmigo, y me llama mucho la atención precisamente lo que comentaban, porque hay varias circunstancias que nosotros como papás vivimos. O sea, sí entiendo el concepto de mamás, pero nosotros también vivimos circunstancias un poquito difíciles. Yo afortunadamente formo parte de una empresa de tecnología y traigo a mi cargo la dirección comercial. Afortunadamente los 2 papás, fíjate ahí la versión de ellos, los 2 trabajan en la misma empresa, entienden las necesidades que a veces tenemos como papás. Y yo en mi caso, por ejemplo, hoy que le hablo a mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Tengo que ir a la firma de boleta de mi hijo. En sí yo vengo de PANS porque iba a hacer ejercicio, la firma y después irme a laborar, ¿no? Y esto me ha permitido compaginar mi labor de papá, de mi trabajo, y aparte tengo una empresa. Ahora, pero dices, en tu caso ha sido mucha suerte, porque la empresa te lo permite, pero dices, también nos hemos encontrado como hombres con algunos de estos retos, ¿como cuál? Pues el hecho de atender la casa no es cualquier cosa. Yo tengo un horario de alguna manera fijo, que son de 9 a 7, ¿no? De lunes a viernes, y dices, wow, tengo que estar levantado a las 7 para llegar a la empresa a las 9. Y a la hora que sales, terminas llegando 9 o 10 a tu casa, ¿no? Ahorita dices que 2 de tus hijos viven contigo. Sí. ¿Ellos qué se hacen de comer solos? ¿Llegan a tu casa? Sí, tengo un hijo de 16 que ya es más, bueno, sí, 16 años, es más independiente. Pero fíjate, yo tengo divorciado 3 años más o menos, separado como 6. Ellos deciden vivir conmigo, empiezo a tomar la situación de la casa, a hacerme cargo, y empiezo como a inculcar o a meter valores, y lo más importante, una comida sana, actividades que anteriormente yo no tenía a mi cargo. Hoy les digo, ¿sabes qué? Claro. Oye, hijo, por ejemplo, en el caso de mi hijo, le digo, a nosotros nadie nos prepara, nadie nos hace, nosotros tenemos que hacerlo. Es que bueno, a veces eso sucede, ¿no? Cuando una pareja se separa, entonces es cuando el varón se da cuenta que tiene que asumir algunas cosas. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, pero antes, acompáñame a ver este sondeo. Quédate con nosotros. Pues me he partido en muchos pedacitos. Cuando estoy con ellos, trato de estar con ellos. Trato de que en estos momentos hay muchos distractores, sobre todo la parte cibernética. Los juegos los atraen mucho, entonces hay veces que estando en la misma habitación, muchas personas se están, ¿cómo se dice?, chateando, están hablando por el teléfono, en lugar de voltearte a ver a la persona y hablar con ella o interactuar con ella, están abstraídos en este sistema. Entonces, la forma de educar de los hijos va a depender de ti, de tus creencias, de tu educación, de tu amor hacia ellos. Con mi mujer. Mi esposa es la que hace la función de cuidar, y yo hago la otra parte, ¿no? El complemento, que es el proveer. Ajá, y mi esposa es la que se dedica al cuidado de los niños. Yo me apoyo más en el trabajo que hace mi esposa, en el trabajo del hogar, porque simplemente uno se va a trabajar y la esposa es la que se encarga de hacer las cosas. Pues tengo que pagar para que me los cuiden. Bueno, ya estamos de regreso y quisiera yo comentarles que, bueno, como todos los martes, nosotros aquí nos hacemos cargo de, pues, darles la información de personas desaparecidas. Y para nosotros es muy importante porque ustedes nos pueden ayudar a encontrar
a estas personas y que regresen con sus familiares, que por supuesto se podrán imaginar que están desesperados buscándolos. En este caso tenemos a Anaí Ramírez Rodríguez y a Yaxuri Cristal Martínez Ramírez. Una es la mamá y la otra, Yaxuri, es su hijita. Las estás viendo ahorita mismo en la pantalla. El lugar de extravío fue San Mateo Chipiltepec, Acolman, en el Estado de México. Y ellas desaparecieron el 8 de diciembre del 2016. Cualquier información que tengas nos puedes llamar, por supuesto, aquí a Canal 11 para que nosotros podamos decirles a los familiares. A continuación vamos con el resumen de lo que hemos estado viendo en el programa del día de hoy. Una mala cultura laboral, ¿no? Como pensar que el estar a disposición de el jefe, la jefa, quiere decir que hay una mayor productividad. México es uno de los países en donde más horas se trabaja y sin embargo los porcentajes de productividad son muy bajos. Alemania, algunos países europeos en donde se trabaja menos horas, pero con una mayor productividad. El cansancio y las posibilidades físicas que tenemos los seres humanos para trabajar a diferentes niveles de intensidad. No podemos estar 10 horas trabajando a la misma intensidad que si estuviéramos 4 horas. Pues a mayor horas no necesariamente es mayor productividad, al contrario. La falta de oportunidades de trabajo y la saturación hace que las personas acepten este tipo de trabajos muy lejos. El promedio de desplazamiento es de 2 horas de ida al trabajo y de regreso. Las horas de desplazamiento, entonces es de lo más agotador. Y considerando las diferentes clases sociales. Donde no hay políticas públicas, donde hay una interpretación del trabajo como algo de explotación, el trabajo se padece. Trabajar se vive no como un derecho, sino como algo que se te concede. Lo típico durante muchos años, esta cuestión de, y di que te doy trabajo, sí, y di que tienes idea empleado, y el trabajo se padece. Y la falta de movilidad o la falta de transporte y los problemas de la calidad del salario y las condiciones de trabajo son medievales todavía. También otra parte en México en donde ya se está buscando que el trabajo sea para realizarte. Nace el deseo, nace el gusto por estar con tu hija, con tu hijo, y entonces el mundo del trabajo adquiere otro significado que ya no es el tradicional. La historia del trabajo es la historia de la desigualdad en muchos casos. En efecto, la masculinidad, la maternidad, la paternidad se han impuesto a partir de roles de género que son históricos y que no son naturales. Tengo 25 años, estudié Relaciones Internacionales, soy servidor público en Relaciones Exteriores, soltera, por decisión propia. Ahorita no me interesa tener una relación seria. Prefiero disfrutar los frutos de mi carrera, de mi trabajo. Soy feliz así, de momento. A veces cuando nos piden en la oficina cubrir ciertos eventos de parte del ayuntamiento, en ocasiones sí me molesta que piensen que porque yo no tengo cosas que hacer o no tengo hijos más bien o esposo o lo que sea, ya me tengan ahí, ¿no? Como en ese cajoncito de, ella puede, ella no tiene cosas que atender, ¿no? O sea, y sí las tengo, pero no las mismas de la mayoría de la oficina. Lo que la gente no entiende, los jefes a veces, es que yo tengo hermana, tengo mamá, tengo una abuela, tengo unos perros que atender y también amigos y salidas, que la verdad a veces las salidas pues sí se planean como con meses de anticipación y de repente pues salió algo del trabajo, bueno, ya ni modo, ¿no? Eso es lo que a veces no entienden y molesta, causa coraje. Mis prioridades ahorita son disfrutar mi dinero, disfrutar mi carrera sola. No tengo tiempo ni para mí ni para mis amigos de repente por lo mismo del trabajo. Y la verdad es que no tengo tiempo para cuidar a un bebé, definitivamente. Y no me veo cuidando a un bebé ni ahorita ni a largo plazo. Yo creo que no es importante triunfar en la vida teniendo una familia. Puedes triunfar de diferentes maneras. Sí lo tengo muy presente eso de que a veces la mujer, vamos a tomar a la mujer en este caso, de que
es la que sufre. En la universidad nos decían unos maestros, la mujer es la que siempre va a tener que decidir entre su vida profesional y su vida familiar. A veces no hay equilibrio entre esas dos. Entonces, la verdad, yo he optado más por mi vida profesional, por viajar y gastar dinero para mí. No estoy dispuesta a compartirlo con una persona, llámese esposo o hijos, todavía no. Qué interesante, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Y a mí me gustaría preguntarte, Ricardo, o sea, ¿por qué de repente la idea de familia solamente es cuando hay procreación? Sí, eso es muy interesante. De hecho, con el testimonio que vemos es muy interesante que esta persona salga del estereotipo de eso que una feminista llamada Marcela Lagarde llama madresposas, ¿no? Que es una forma de concebir a la mujer como tiene que ser una madre y una esposa, y en este caso se vincula en su plan de vida y en su manera de relacionarse con lo profesional con una decisión autónoma que no necesariamente la teje en una relación de madre o de esposa. Y creo que eso es importante entender porque a su vez ella está vinculada con sus padres, con otras relaciones familiares que son importantes para ella, y sin embargo no la circunscriben, no la limitan a ser necesariamente una madre o una esposa como tradicionalmente se ha dictado que es el rol que las mujeres deben de cumplir, ¿no? No, eso es interesantísimo. También, Oye, ¿no? Sí, adelante. Es que yo algo que observo también con varios testimonios me viene mucho a la mente la palabra resistencia. O sea, en la cultura nos siguen separando, o produces o procreas. Pero yo veo que las personas a nivel personal, o sea, a nivel individual, nos resistimos a esta división. Y que todas las personas de alguna forma u otra nos resistimos. Tenemos derecho tanto a trabajar y producir y ganar dinero, como a estar con nuestros hijos, nuestras hijas y cuidarlos. Entonces yo lo que observo es que muchos de los testimonios que han compartido es esto. Estamos como todavía en una sociedad donde las personas estamos resistiéndonos, donde algunas instituciones ya están legislando para que haya una coincidencia, se concilie familia y trabajo, pero todavía falta mucho camino, ¿no? Entonces yo digo, hay que resistir todavía, pero hay que exigir también que se hagan, así como estudios de Gire, o sea, qué padre que hicieron este estudio, de decir, se tiene que conciliar, pero todavía falta un buen trecho, es lo que yo observo también. Sí, es cierto, yo también, tienes razón, también lo observo, y lo observo pues a nivel individual con nosotros también, ¿no? Todos los que estamos aquí estamos justamente en esa lucha cotidiana, ¿no? De tratar de no dividir esos dos mundos, y aparte demostrar que sí pueden estar los dos coincidiendo y conciliando, ¿no? Oigan, a mí me llama también muchísimo la atención que esta idea del cuidado de la familia parecería que es vista como una necesidad y no como un derecho, cuando cuidar es un derecho. Adelante. Sí, por supuesto, para las personas que están trabajando en un trabajo remunerado, pero también, por ejemplo, en el caso de que haya algún familiar, la madre, una hermana que tenga una discapacidad, que esté enferma, o los hijos, hay un derecho también a recibir estos cuidados, y ahí es donde es importante que el Estado entre y que se tome en serio que toda la seguridad social en términos de estancias infantiles, de hospitales, es una obligación por parte del Estado y un derecho por parte de nosotros como habitantes de un país, independientemente si tienes un trabajo formal o no. Claro, que se toma como un privilegio. Exactamente. Claro. Y otra cosa que también en el estudio que publicamos este año se presentan son algunas buenas prácticas, ¿no? En algunas empresas, en donde, por ejemplo, ya comentaba el señor, en la parte de tecnología, hay empresas que están dando más licencias parentales, por ejemplo, hombre y mujer, y entonces ellos deciden, dependiendo de sus necesidades particulares. El ejemplo, por ejemplo, en Gire, que nosotros acabamos de cumplir 25 años y desde la fundación tenemos un horario de 6 horas de trabajo en la oficina, independientemente de que seas madre o no seas madre. Claro. Tú tienes estas 6 horas de trabajo y después puedes conciliar con tu vida personal. No estamos hablando únicamente de este rol esposa-madre. Que tengas a fuerzas que justificar. Exactamente. Es que estoy yendo a cuidar a alguien
o estoy yendo a ver a mi familia, a mis hijos o a mi pareja. O sea, puedes tomar la decisión de ir al cine. Exactamente, o pasear a tu mascota. El tiempo tuyo, El tiempo de pasear ocio. a tu mascota. Echarte a ver Netflix, lo que te dé la gana. 10 series. Exactamente. No, es que de repente eso no lo conciliamos. Claro. Y a veces entonces de repente sí todavía está esta idea y esta práctica que María nos decía como feudal, en la cual estás perdiendo el tiempo. No estás siendo Totalmente. productivo, ¿no? No. Hay como esa contradicción. Oigan, y fíjense que hay algo interesante también que siempre sucede en todos los programas de diálogos, que nos llaman del interior de la República y a veces también nos dicen, oigan, es que lo que sucede en la ciudad a veces no es lo mismo que lo que sucede en el interior, y es cierto, ¿no? Toño Chávez nos dice, me encantó el testimonio del papá alternativo. Yo trato de ser un papá presente en el cuidado del hogar y una paternidad equitativa. Ahora trabajo por cuenta propia. Lo malo es que vivo en el estado de Guerrero, donde es muy mal visto a un varón comprometido con el trabajo doméstico. Nos tachan de mandilones y lo peor, te cierran las puertas laborales, que eso es ciertísimo. Y ante la falta de empleo, una creciente pobreza. La situación se complica para ejercer otro tipo de masculinidad. Me parece que habría que hacer distinción laboral en un contexto urbano y otro rural. Se vive de distinta manera la distribución del trabajo. Toño, tienes toda la razón, te agradecemos mucho el comentario para que abramos esta discusión. El estudio hace una puntualización entre el trabajo del urbano y el trabajo No rural, llegamos a tanto en esta parte, pero bueno, están en general, se puede ver en internet, está en www.corresponsabilidad.gire.org.mx y ahí pueden consultar. Lamentablemente, pues también por cuestiones de tiempo y de recursos, pero es cierto, o sea, también por ejemplo el tema de las distancias en la Ciudad de México la sufrimos muchísimo, a lo mejor en otras ciudades no hay este problema como tal, pero sí hay todo este entorno cultural que no permite que los hombres participen activamente en la crianza. Fíjate que yo, por ejemplo, me acabo de ir a vivir a Querétaro y sí es otra calidad de vida, eso es real. O sea, los tiempos de movilidad, de veras, es otra cosa. O sea, ves que la gente va a comer a sus casas, no quiero generalizar, de lo que conozco todavía llevo poco tiempo, pero sí es real. O sea, de repente que en ciudades medianas y pequeñas, estos temas es como decir, pues existe ahí en las grandes ciudades, porque aquí todavía se come en familia, todavía se come en casa, aquí todavía los hombres siempre han hecho trabajo doméstico. O sea, como que hasta causa extrañeza de repente de decir, hay unas grandes ciudades como la Ciudad de México. Como si fuera otro país. Pero es real que el proceso de urbanización. Yo también creo que el proceso de urbanización hace muchos cambios, por supuesto, no podemos generalizar. Y también hay muchas personas que siguen comiendo en su casa. Yo te podría decir que yo como el 90% de las veces en mi casa, pero también es una elección haber encontrado una oficina muy cerquita, ¿no? O sea, tratar de buscar que eso también implica sacrificios, Claro. Porque entonces tal vez gano menos o tal vez no tengo no sé, en fin, muchas cosas. Pero bueno, creo que es importante también, habíamos estado platicando sobre los abuelos. Estábamos diciendo que también a veces a los abuelos no se les reconoce el trabajo que hacen y muchas veces ni siquiera es de manera voluntaria, acaba siendo casi como obligado y sus horas de trabajo son larguísimas. Y a veces también se tienen que trasladar de un lugar a otro con distancias impresionantes, ¿no? Vamos a ver el siguiente testimonio que nos habla un poco de esto. Yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, salgo de trabajar a las 8 de la noche. Es de intendencia, barro, trapeo, limpio oficinas. Me casé, pero me abandonó mi marido durante 20 años porque se sintió menos, porque se enteró que yo ganaba más que él. Se pasaron los años, regresó a casa a morir. O sea, llego de trabajar, pero llego a la casa de otra de mis hijas. Ahí nada más llego a dormir. Pero los fines de semana me voy a ver a los niños, los cuales yo cuido. Los veo sábado y domingo y el lunes me regreso a trabajar. Soy una abuela que en la semana trabaja, sábado y domingo cuido a mis nietos, estoy con ellos. Al principio fue muy difícil porque no había quien me los cuidara y los niños anduvieron todo el tiempo en la calle. Ya después tuve oportunidad de irme con una de mis hijas y ella me los cuida. Ella me los cuida, o sea que ella los lleva a la escuela, los recoge y les da de comer y está al tanto de ellos, de sus tareas. Lo más difícil es trabajar y no estar con ellos. Eso ha sido lo más difícil. Porque siempre está la preocupación de que cómo estarán, qué les pasará o qué no les pasará, esa es mi preocupación.
Cada 8 días les dejo 500 pesos para la comida nada más y yo pago la renta, la luz, X, todos los gastos. Mis hijas se llaman Lorena, la mayor, 42 años. La que le sigue es María del Carmen, 35 años. La que le sigue Ana Victoria, 31 años. Y la que le sigue Lidia Cristina, 27 años. Para mis nietos quiero lo mejor, o sea que yo quisiera tener la oportunidad de tenerles donde vivan. Lo difícil que ha sido para mí es eso, no cuidarlos, no tener atención para ellos. Eso ha sido lo más difícil. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, importante escuchar también la voz de los abuelos, ¿no? Esta abuela que nos dice, bueno, trabajo toda la semana y aparte el fin de semana también estoy cuidando a mis nietos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Tania. Tania, Hola, ¿cómo Cristina. estás? Bien, bien. Bienvenida. Gracias. ¿Tú cómo combinas estos dos mundos? Porque estás en los dos. Sí, claro, en este momento estoy en los dos mundos. Acabo de tener un bebé, tiene 6 meses y soy mamá de una niña de 10 años. Y bueno, mi experiencia con todo lo que he escuchado en el programa, de las instituciones, de todos los mensajes que tenemos las mujeres y los hombres de cómo ejercemos la maternidad y la paternidad, creo que lo que yo he podido reflexionar es este diálogo interno, que ahora lo puedo hablar como un diálogo. Sin embargo, al inicio, cuando mi hija era pequeña, era una lucha entre estos mandatos que he aprendido desde niña, en donde si yo salía de casa, para mí era una sensación de culpa por el estar fuera de casa y no estar junto con mi hija. Claro. Sin embargo, cuando yo estaba con mi hija en casa, aunque yo estuviese con labores domésticas, algo en mí me decía que estaba en el lugar que me pertenecía. Aunque yo, obviamente con esta lucha, decías, es que a mí me encanta trabajar, a mí me encanta salir. El estar en casa es importante para mí, lo he disfrutado. Sin embargo, ha sido combinar estos dos mundos con tiempos, con asistencias al colegio, el estar con mi hija, el convivir. Y ¿sabes qué? Los mandatos que nos rigen esto de ahora, ¿no? La modernidad, bueno, es porque yo platico con mi mamá y mi mamá me decía, bueno, ustedes jugaban y yo estaba haciendo mi quehacer, ¿no? Ahora es, bueno, y necesito estar con mi hija tiempo de calidad. Bueno, y ahora voy a leer en la noche con ella y ahora la voy a dormir, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, pero en un momentito regresamos para Claro retomar. que sí. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Con el tiempo. Yo creo que el trabajo te da dinero a cambio de tu tiempo y el tiempo es lo más valioso. Entonces, allí el problema, ¿no? Le das tiempo a tu familia, que es lo más valioso que tienes, o le das tiempo al trabajo. Uno te van a dar más satisfacciones, que es la familia para mí, y el otro pues nada más te va a dar dinero a cambio de tu tiempo. El trabajo afecta porque pues a veces nosotras como amas de casa tenemos que trabajar por fuera, llegar a casa y pues hacer todavía las labores, ¿no? E incluso pues hay maridos que, como le digo, son muy machistas y pues no ayudan en las labores de la casa. Yo creo que es por igual, ¿no? El trabajo puede afectar hasta el grado de que a veces una persona se vuelve fanática de su propio trabajo, porque no sabe distribuir el tiempo, porque no sabe cómo actuar en el trabajo para no estar tanto tiempo. Puede ser, cuando es muy absorbente, yo creo que sí repercute porque se presta menos atención a los niños sobre todo, y es cuando vienen muchos problemas de desintegración familiar, porque los niños pues necesitan mucha atención. Pues a lo mejor como que las distancias o los separa mucho, puesto que las jornadas de trabajo a veces son muy pesadas. Muchas veces hasta nos engañamos creyendo que estando más tiempo en el trabajo vas a obtener más, y no es cierto. Simplemente ya tienes un salario por un tiempo. Afecta en el sentido de que se descuidan a los hijos. Ajá. Muchas veces por cuidar lo material se descuida la otra parte, la humana, y se van perdiendo los valores. Y los hijos no tienen esa supervisión que tendrían si digamos alguien se dedicara a cuidarlos, ¿no? A verlos, y no dedicarse ambos al trabajo.
Muchísimas gracias por todos sus comentarios, interesantísimos escuchar los diferentes puntos de vista. Y bueno, nos quedamos aquí con Tania, que nos estaba comentando cómo ella combina estas dos partes. Y Tania, nos ibas a comentar esto de que ahora las exigencias de las mujeres han cambiado en cuanto a los hijos. Tu mamá te decía, yo sí estaba contigo. Yo sí estaba en la casa, sin embargo, pues ella prácticamente estaba todo el día haciendo las labores de casa. Sin embargo, y tú jugando en el jardín, corriendo, saliendo a jugar. Ahora no, ahora, bueno, obviamente no es lo mismo el que yo pueda dejar a mi hija salir a la calle a jugar, el estar presente con ella, el llegar de trabajar. Recuerdo el poder estar lidiando con el trabajo y con la casa, con la familia. Es algo que he estado trabajando ya desde hace bastantes años, el poder yo en terapia trabajar esta sensación de estoy haciendo las cosas y las estoy haciendo bien, no por el hecho de no haber ido ese día de los 365 días del año, uno que no fui, no va a pasar en absoluto algo que cambie la perspectiva o lo que yo estoy haciendo con mi familia. Fíjate, qué interesante. Muchísimas gracias, Tania. Y eso es algo también que sucede mucho ahora con las mamás. O sea, no solamente tienes que estar en los dos mundos, sino que ahora tienes que estar en los dos mundos y tienes que ser perfecta en los dos, ¿eh? Claro. Y la perfección, quién sabe quién no las está poniendo, ¿no? Mañana va a haber ese programa, no se lo pierdan, con mi querida Marisa Escribano. No quiero ser mamá perfecta, así se llama, así es que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y bueno, por aquí tenemos a Javier. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Oye, Javier, y tú tienes trabajo y familia. ¿Cómo Así es. lo has vivido desde la perspectiva masculina? Bueno, es difícil. El tipo de trabajo que yo tengo es una agencia funeraria. Ese tipo de trabajo está las 24 horas y los 365 días del año. A pesar, uno comunitario, y es necesario inclusive estar las 24 horas. Claro. Aunque tengas al empleado, siempre es estar ahí. Entonces, ¿Cómo has conciliado el estar con tu familia o definitivamente pues es algo que no has podido hacer? no se ha podido hacer, no se puede lograr definitivamente. Ha habido la Navidad, el 31 de diciembre, y que ya estamos sentados en mesa para la cena y suena el teléfono, porque bueno, le das la oportunidad al empleado, ¿no? Que se vaya igual a su familia, tiene el derecho, y sin en cambio suena el teléfono y sabe que ese otro ya necesito que me haga favor de apoyarme en ese momento, entonces pues me tengo que parar de la mesa, dejar a la familia para ir a atender el trabajo. ¿Y qué ha dicho tu familia? ¿Qué han dicho tus hijos y tu esposa? Siempre ha sido así como que mi papá en el negocio, mi papá en el trabajo. Fíjate, es algo curioso porque muchos creo que pensarían el tener un negocio propio me daría más libertades. No, en tu caso no es así. No lo es así en mi caso, al contrario, es más esclavizado, es estar ahí y siempre estar ahí al pendiente de lo que pueda suceder, porque es un negocio muy, muy, muy delicado. Ahora es una decisión, Javier. La verdad es que sí, ¿no? Entonces muchas veces tomas el tema de que o el negocio o tu familia. Qué difícil. Y dices, híjoles, mi familia, sí, y el negocio se está yendo de pique, un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ante esa situación, pues uno tiene que conciliar, ver las formas de poder mediar y poderte escapar hacia la casa, estar con los hijos, estar con la esposa, con la familia, para poderles dar tiempo. Ok, muchísimas gracias. No, gracias Javier. a ti. Y bueno, por acá tengo a Diana. A ver, Dianita, ¿te puedes pasar para acá, por favor? Muchísimas gracias. Diana, tú eres hija, pero también trabajas actualmente, ¿no? Sí, exactamente, y es un poco difícil lidiar con pues el hecho de que no veo a mi mamá, ella tiene otros horarios y yo tengo unos, y entonces... Tu mami también trabaja. Ajá. ¿Es sí, mamá sí. soltera? Sí. Y entonces, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes están juntas y solas? Mi mamá se divorció a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, entonces desde esa época, pues siempre fue difícil, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba en la escuela era, no sé, 10 de mayo, y mi mamá no estaba ahí, ¿no? Estaba mi abuela, si es que ella podía, si no, pues me quedaba sola. Y entonces ahora que ya crezco, no juzgo todo eso porque entiendo que las necesidades te obligan a... Sin embargo, ahorita también es difícil porque yo trabajo, ella trabaja, a veces no podemos comer, a veces solamente llego en la noche, la veo, y también es
cargar con todo el estrés Claro. del trabajo y Oye, así. tú ahorita estás soltera. Ajá. ¿Has pensado en hacerlo diferente si es que formas una familia? Sí, claro, pues obviamente al crecer tú de esta forma siempre quieres cambiarlo, ¿no? ¿Qué Ser hubieras mejor, no sé, estar un poco más con, por ejemplo, en el caso de mi mamá, estar un poco más con sus hijos. Ok. Tal vez trabajar un poco menos, no lo sé. Claro, fíjate qué importante, ¿no? Porque de repente ahora te va a tocar a ti enfrentarte Sí, claro. a estas dos posiciones y tal vez a ti te toca tomar una decisión diferente. Ya lo Sí, sí, veremos sí. más adelante. Diana, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias por estar aquí. Y bueno, quiero que me acompañes a ver el siguiente testimonio. Es una mujer que estuvo trabajando en una maquila durante mucho tiempo. Vamos a ver qué nos dice. Yo vengo de Piedras Negras, Coahuila, y llegué a Piedras Negras, no soy originaria de ahí, llegué ahí por el mismo motivo que cientos y tal vez miles de personas del interior del país llegaron a la frontera para buscar trabajo en las maquiladoras. Realmente trabajar en las maquiladoras fue, por lo menos para mí, fue una pesadilla. Porque siendo de una familia de 7 hermanos, trabajando 4 personas en la casa, mis padres y 2 hermanas, pues era muy difícil subsistir. Yo empecé a trabajar desde los 15 años. En ese tiempo, ¿verdad?, se permitía alterar actas de nacimiento y pues yo no fui la excepción. Alteré mi acta porque aparentemente se tenía que entrar a trabajar a partir de los 16. Yo todavía no los cumplía, yo tenía 15 y empecé a trabajar en la industria de la confección, de la costura. Bueno, te podrás imaginar, para mí siendo tan jovencita, yo sentí que pues las maquiladoras roban, ¿no?, esta parte importante, este tiempo de vida, de que uno está en una transición de ser niña a ser adolescente, pues ya tener una responsabilidad de trabajar una jornada de 40 horas. La visión que tenían las compañías era, preferentemente daban oportunidad a mujeres, porque decían que las mujeres éramos más delicadas, pero en nuestra interpretación era que las mujeres éramos más fáciles de manejar que los hombres. Entonces, casi el 80% de las maquilas contrataba mujeres. Sí, fue como mi primera experiencia con la maquila y fue también algo que me marcó. O sea, yo no quise resignarme a trabajar en la maquila todo el tiempo. Yo estudié trabajo social por las noches y después pues me casé. Tengo ahora 4 hijos, 3 varones y una niña, y pues definitivamente yo y lo que quieren muchas mujeres que trabajan en las maquilas es que sus hijos tengan otras oportunidades. No queremos que sea un círculo vicioso, ¿verdad?, que los hijos de los trabajadoras de maquila pues trabajen en las maquilas, aunque no todas tenemos muchas opciones. Muchísimas gracias por este testimonio. Difícil, ¿no? De repente también el trabajo de las mujeres y maquiladoras. Y quiero decirles que un poco más adelante en Diálogos les vamos a estar anunciando, vamos a hacer justamente uno de los programas dedicado a las mujeres que maquilan, ¿no? Sí, bueno, se ha sabido que en algunas maquilas las mujeres no pueden ir al baño, o sea, las condiciones de trabajo son de explotación y de deshumanización. Yo quería comentar... Y es ilegal, perdón. Y es ilegal, obviamente. Quería comentar como esta situación donde muchas niñas tienen que hacerse cargo de la crianza de sus hermanos, donde después tienen que entrar a trabajar, donde después son madres y al mismo tiempo trabajan. Y el tema de este tiempo libre en la vida como para cumplir mis sueños, o sea, ¿en qué momento me lo voy a dar? Sí es cierto que en este tipo de sociedad que vivimos se nos educa para ganar dinero, es como la aspiración, la motivación principal, pero creo que este equilibrio que estamos buscando entre la vida familiar, la vida laboral, pero hay que retomar la vida personal también. O sea, este equilibrio para poder no estar... Se ha hablado de mujeres divididas, partidas, porque la maternidad sí es una responsabilidad donde nos sentimos divididas entre el trabajo y la maternidad. Se ha hablado de mujeres en el sacrificio. Entonces, yo creo que eso es toda una cultura también de las mujeres, de la cual tenemos que salir
y poner límites a esa entrega permanente como mujeres. Nos entregamos a la madre, al padre, a servir, nos entregamos después a los hijos. Estoy hablando de una entrega donde es un amor incondicional, donde tendríamos que visualizar esa parte nuestra y decir, no es egoísmo de que yo hoy no quiero estar con mi hijo, o sea, así como quiero estar, hoy no quiero estar con mi hijo, quiero irme al cine o quiero irme con una amiga o quiero irme a bailar, hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esta cosa de la entrega de las mujeres en la vida, que nos pone en esta situación de sacrificio, me parece que tendríamos que salir de ella, volvernos más en una autoestima donde estemos viendo que la vida es una y que nuestros deseos nos vamos a tener que cumplir a nosotras mismas, porque nadie nos va a cumplir los deseos si no lo hacemos nosotras, es nuestra responsabilidad. Y entonces conciliar también esa parte familiar, laboral, personal. Lo personal es fundamental para estar vivas y no estar todo el tiempo sujetas a otros. Hay que soltarse también y ver qué quiero yo en la vida para mí, ¿no? Claro. Fíjate que justo de eso Juan Francisco nos dice, él nos llama del Estado de México, dice, hay que tener un equilibrio, la familia, el trabajo, la diversión y tu vida íntima. Esas 4 cosas deben de estar equilibradas. Claro que es cierto, porque de repente, sí es cierto, ¿no? Brincas solamente del trabajo a la familia y de repente todo otra dimensión donde la dejas, porque puedes acabar harta de esos 2 mundos nada más, ¿no? Porque aparte el mundo no es solamente esos 2 mundos, ¿no? José dice, en mi familia ya casi todos somos adultos mayores y ninguna institución brinda apoyos, ni a los vecinos nos gusta darles molestias. Fíjense qué importante también es. Fíjate que siguiendo esta idea de María también está la cuestión de los hombres de aprender a decir que no al trabajo. Claro. O sea, también por lo que comentaba el hombre que nos hizo el favor de dar su testimonio, esta capacidad de los hombres reflexiva, yo lo paso por una cuestión también reflexiva, gustosa, de decir, si estoy cenando con mi familia, no contesto el teléfono. Si veo que mis hijos entran a una etapa que quiero disfrutar, pues le digo no a tal ascenso. Entonces, esta capacidad de los hombres de efectivamente cambiar nuestras prioridades, que es renunciar a muchos estereotipos de la masculinidad. Claro, porque aparte te van a decir que eres un fracasado. Exactamente, pero entonces también ya como que regulo estos, digámosle, mala vibra, sí. o estos mensajes sociales, mandatos que te quieren llevar otra vez a pelea por el dinero, pelea por el éxito. Oye, y a veces esto que estás comentando es una pelea que se da al interior de la pareja. Claro. Porque a veces tú puedes decir, bueno, yo no voy a aceptar esa posición más alta o un sueldo más alto que implica que yo tenga más responsabilidades, más horas de trabajo y menos tiempo con la familia, y a veces es tu propia pareja la que te exige. Que tiene esas expectativas. ¿No? Fíjate que eso es bien interesante. A veces hay parejas, nos han dicho hombres en los grupos, en donde ella tiene esa expectativa de que yo como hombre sea el proveedor. Claro. Entonces yo creo que hay igual que ellos tienen que ella sea la que cuida a los hijos, o sea, va de la mano. Y entonces, y usualmente ahí se tiene que negociar. Y si no se puede negociar, a veces hay que decir, no soy el hombre que tú quieres, porque yo quiero darle un 30% de mi vida al trabajo, pero hay un 60% que quiero hacer otras cosas. Y ella dice, no, le tienes que dedicar 80%. Entonces hay parejas pues que no debían ser parejas. Claro, yo creo que en esto que está tan revuelto todavía nos encontramos con casos impresionantes, ¿no? Yo conozco también a una pareja que estoy tratando que, bueno, pues ella también ha estado tratando de cambiar su forma de enfrentarse al trabajo, de vivir de una manera diferente y enfrentarse de manera diferente también a la familia. Y él la considera a ella una mujer fracasada, porque las mujeres modernas trabajan y son familia, ¿no? Entonces es muy impresionante estas diferencias. Todos tenemos medievos. Sí, Isidro, tuve 7 hijos, la base esencial de cualquier núcleo familiar es la disciplina, eso nos dice Isidro. Para lograrlo no se necesita tener mucho dinero, no podemos trabajar y cuidar a los hijos, pero sí es posible
implantar disciplina y responsabilidad de los hijos. Mis 7 hijos son profesionistas. Isidro, gracias por tu comentario. Solo me gustaría saber quién cuidó de esos niños. Porque pues nos habla un hombre y dice que pues no es necesario estar con ellos, pero seguramente tuvo algún apoyo, ¿no? Y la disciplina no les está el amor, el afecto y el cuidado, por supuesto. Dice María de Lourdes, estoy viendo el programa, yo cuido a mi mamá de 93 años de edad, de tiempo completo y desde hace tiempo, y acaban de decir que existe un apoyo para las personas que cuidan a las personas mayores. ¿Me pueden decir? Regresando, le podemos decir a quien lo dijo, vamos a un corte. La ley de dependencia. Hay toda una presión para ser una buena madre, una buena trabajadora y cumplir con un montón de obligaciones, lo mismo que va para el caso de los hombres. Y al final del día se nos ve a las personas como entes que producimos dinero. Claro. El tema del cuidado de nuestras relaciones familiares no es importante para un sistema como el que desafortunadamente aún tenemos. Yo creo que tenemos que romper eso. Del lado de los trabajadores, quitarse el miedo de empezar a exigir sus derechos. Claro, corres un riesgo, te corren. Tenemos que enfrentar y ir resolviendo esta cultura de sometimiento laboral y de abusos laborales. Luego las personas que se hacen adictas, que se estaba comentando, al trabajo, que tienen unos grandes vacíos afectivos en sus vidas, en su vida familiar, en su vida de pareja. Toda esta cultura de género que tenemos que trabajar con mujeres y con los hombres, cambiar el imaginario. Decimos que un mandilón es un hombre revolucionario. Claro. No es un hombre devaluado o sometido o domesticado. En la cultura nos siguen separando. O produces o procreas. Pero yo veo que las personas a nivel personal, o sea, a nivel individual, nos resistimos a esta división. Todas las personas de alguna forma u otra nos resistimos, tenemos derecho tanto a trabajar y producir y ganar dinero, como a estar con nuestros hijos, nuestras hijas y cuidarlos. Estamos resistiéndonos, donde algunas instituciones ya están legislando para que haya una coincidencia, se concilie familia y trabajo. Tengo un trabajo asalariado, ¿verdad? Y en el contacto con organizaciones que trabajaban los aspectos de género, empezamos a ver la importancia que tiene el difundir los códigos de conducta de las empresas como una herramienta para que los trabajadores defiendan sus derechos. Y empezamos a hacer un trabajo más empeñoso con marcas internacionales para hacer respetar no solamente sus códigos, sino las leyes, la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Las leyes mexicanas, los tratados internacionales, y empezamos a hacer un trabajo de diálogo con marcas internacionales para que se respeten estos derechos. Y bueno, ahí en ese camino, la organización en la que yo participo actualmente, Colectivo Raíz de Aguascalientes, se da la tarea de promover y difundir los derechos humanos laborales en las empresas maquiladoras de Aguascalientes. En Aguascalientes, las trabajadoras de la maquila no tienen ya la misma intensidad de trabajo como la tuvieron en los años de 2000, 2005, ¿no? Hoy ha bajado mucho, pudiéramos decir que ya son como unas 30 empresas en comparación de cómo eran antes, ¿no? Y bueno, en las condiciones que nosotras empezamos a conectarnos fueron las jornadas largas, ¿no? De 12 horas de trabajo, los turnos nocturnos donde tuvimos que tener intervención, ¿verdad? Que son opciones que las trabajadoras toman para poder cuidar a sus hijos y sin embargo pues se someten a un ritmo mucho más forzado, ¿no? Porque su doble o triple jornada pues las lleva también a un desgaste físico. Y por otro lado también eran las mismas problemáticas de liquidaciones. Una trabajadora no podía tener derecho a una liquidación al 100% como lo marca la ley, porque las estrategias de las empresas eran de hostigamiento o simplemente de fastidiarlas, y el 90% de las trabajadoras que nosotras tuvimos contacto no tuvieron una liquidación hasta después de que estuvimos haciendo ya un trabajo, ¿no? Entonces, la Ley Federal del Trabajo dice
que en cuanto una trabajadora de 3 meses ya empieza con su embarazo, tiene que ser removida y hacer funciones adecuadas, ¿no? Y sin embargo en las maquiladoras eso no sucede, es el trabajo normal, jornada normal, funciones normales, y no hay una consideración respecto a su tiempo, ¿no? de embarazo. Y después, en la lactancia, pues el tiempo que debe ser reglamentario. Sin embargo, ahí también encontramos problemática, porque en el tiempo de lactancia, las revisiones que hacen las empresas, por ejemplo, de que si ya la trabajadora no está lactando en su bebé, pues, le quitan inmediatamente esa prestación y dices, bueno, eso va en contra totalmente no solamente de la ley, sino del mismo derecho humano que la trabajadora puede tener, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio. Un poquito más adelante lo estaremos comentando y bueno, si veo las caras que ustedes hacen, sí es impresionante escuchar las injusticias que están viviendo estas mujeres, ¿no? En muchos de los casos. Aquí tengo conmigo a Margarita. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, muy bien, muchas gracias. Margarita, tú eres mamá soltera. Soy mamá soltera. Por decisión propia, me dijiste. Por decisión propia, sí, exactamente. Tengo 2 hijos, uno de 27 años que está estudiando el doctorado, una niña de 20 años, entre comillas niña, que está estudiando el 5º semestre de arquitectura. Qué orgullosa te debes de sentir. Sí. Oye, cuéntanos, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en el mercado de la Merced, soy comerciante, tengo un local que he trabajado ahí desde la edad de 11 años de tiempo completo. O sea que tú llevabas a tus hijos a trabajar contigo ahí, ¿o cómo le hacías para combinar estas dos labores? Pues siempre los he tenido conmigo ahí en el local, en el puesto los he tenido haciendo tareas, desvelándose, trabajando ahí junto al parejo conmigo. Oye, y me comentabas que justo en esta área de trabajo donde tú estás, en el mercado de la Merced, que pues todos conocemos que es realmente un lugar donde se trabaja mucho, ahí sí es parejo el trabajo entre hombres y mujeres. Sí, ahí no hay distinción, todos trabajamos, las mujeres trabajamos como hombres. ¿A qué te refieres como hombres? Que el trabajo es muy rudo, muy fuerte. En un local cargas cajas, jalas un diablo, pesas X. El trabajo es muy fuerte. Y aparte los horarios son muy largos. El horario es de 6 a 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tiempo completo ahí. Claro. Pero tienes una gran oportunidad de disfrutar a los hijos. Yo, por ejemplo, hoy tuve una gran oportunidad de disfrutar a mis hijos en tiempo completo. Oye, ¿cómo lograste que ellos aspiraran a ser profesionistas? Pues luchando día con día, viendo el esfuerzo de uno mismo, de la mamá, siendo el pilar de la familia, tratando de salir adelante en todos los aspectos económicos, laborales, familiares, claro, de todo. Muchísimas gracias, Margarita. De tiempo completo. Ahí les nació el salir por decisión propia, hacer algo en la vida. Muchísimas gracias. Gracias por tu ejemplo, Margarita. Gracias por estar aquí. Y bueno, por acá tengo a Ramón. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien, muchas gracias. ¿Tú eres músico? Músico, sí. Oye, y tienes una chiquita. Una niña, así, de 5 años. Bueno, está por cumplir 5 años. ¿En este momento no estás viviendo con la mamá? No. Bueno, en realidad nunca vivimos juntos, pero siempre hemos tenido este rol entre los dos de ser los padres, solo que, bueno, siempre hemos estado separados por decisión propia. Oye, y por esta circunstancia de que tú te dedicas a la música y tienes viajes y conciertos y tal, ¿el juez dictaminó algo especial en tu caso? En realidad, primero lo planteamos nosotros porque sabíamos que iba a ser difícil, por lo mismo de que me la paso fuera y los horarios que tengo. Y sí, el juez me dio la libertad de poderla ver cuando yo lo pueda hacer. Pero bueno, no siempre es fácil, ahí es donde entra el... Ok, fíjate que vamos a cambiarte el micro porque no sé qué pasó, que ahorita ya no estamos escuchando tu voz y es muy importante lo que nos estás diciendo. Ya tenemos uno nuevo. Adelante, okay. Ramón. Tú nos estabas comentando que, bueno, precisamente por esta situación de tu trabajo, entonces tú te pusiste de acuerdo con la mamá de tu hija para poder ser como un poco más flexible. Exactamente. Y sí lo han logrado. Lo mayormente, porque no siempre, a veces sí es mucho el tiempo hay que estar fuera o muchos de los lugares que hay que
que hay que cubrir, sobre todo fechas importantes. Ahorita viene, por ejemplo, el 10 de mayo y todo el día hay trabajo, muchas veces terminas tarde, entonces la niña está dormida o está en la escuela. Entonces, poder empatar los horarios, el de mi trabajo y con la niña es muy difícil. Ahora, muchas veces tiene que salir con su familia, con la familia de su mamá. Claro. Entonces, también poder cuadrar eso es casi imposible a veces. Híjole, qué duro. Pues bueno, ojalá lo logren, Ramón. Muchísimas gracias. ¿Le podrías cambiar el lugar, por favor? A ver, por acá tenemos con nosotros a Antolina. ¿Cómo estás, Antolina? Muy bien, Cristina. Qué bonito tu nombre. Ay, gracias, muy amable. Oye, tú eres mamá, Sí. eres abuela y aparte también estás trabajando, eres esposa, me estabas diciendo, y aparte estás trabajando y aparte te estás haciendo cargo de tu mamá. Así es. ¿Cómo le haces? Pues la verdad, con muchos esfuerzos, muchos sacrificios, pero creo que el amor que tienes en un momento dado a tu familia, que es el punto, es lo que hace que te mueva. Oye, Antolina, y bueno, ¿tú te haces cargo de tu mamá porque ella ahorita tiene un problema en salud? No, bueno, mi mamá fue operada de corazón, pero mi padre partió hace 4 años, entonces ella se quedó prácticamente sola, somos provincianos, entonces decidimos que pues mi mamá se viniera a vivir conmigo y vive conmigo. Okay. Con respecto a mi nieto, pues mi nuera trabaja, mi hijo trabaja y me hago cargo de mi nieto. Aparte del negocio, pues trabajo desde Nuestro las 8 de la instinto de mañana hasta las 8 de supervivencia la nos noche. exige que busquemos... Entonces, sí es complicado, la verdad, con la familia luego en ocasiones, pero creo que uno como mujer debemos tomar decisiones en muchas ocasiones muy drásticas. Oye, te voy a hacer una pregunta difícil Sí. de responder, pero Sí, claro. ¿te dan alguna remuneración económica por hacerte cargo de tu nieto? Realmente no es una remuneración económica. Ellos decidieron que depositan una cantidad X para que yo me pueda comprar, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero no es un pago como tal, porque yo creo que la familia, bueno, al menos en mi concepto de familia es apoyarte, ayudarte para que de igual manera ellos salgan adelante. Ok, Antolina, muchísimas gracias. Y bueno, es muy respetable tu opinión, pero un poco es justo con esta opinión con la que hemos ido creciendo, ¿no? De que no es un trabajo que tenga que ser remunerado, es como algo que yo hago porque hago un favor o porque me toca como familia. Rebeca, dime por favor, ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando, si es que existen algunas, justo en el caso que vimos esto de las mujeres de Maquila y todo lo que hemos estado comentando? Adelante, por favor. Pues lamentablemente no hay como tal una política pública obligatoria. Por una parte, lo que ya comentaba la persona en el testimonio, la necesidad en primer lugar en este país de que se cumplan con las leyes, ¿no? Como dice, se establecen determinados mínimos en la Ley Federal del Trabajo que están muy por debajo de los estándares y de las obligaciones, y aún así no se cumplen con estas leyes. Hay por ahí ahorita hay una norma mexicana, no es obligatoria, es sobre igualdad en el trabajo para hombres y para mujeres, en donde se dan ciertos criterios, y si las empresas piensan que es adecuado, lo pueden tomar y se les da una especie de certificación, pero nadie los obliga. Y en este caso, pues más bien lo que se tiene es la Ley Federal del Trabajo y poder acudir en algún momento a una junta de conciliación y arbitraje, pero todo eso, a pesar de que en teoría la justicia es gratuita, pues sabemos que no lo es. Hay que contratar un abogado, es tiempo, y a veces pues no es tan fácil, ya lo decía María. Exigir tus derechos puede implicar que te despidan y tienes una serie de compromisos económicos que hay que hacer frente. Entonces, sí hay una deuda pendiente por parte del Estado mexicano. Esta parte fundamental de los cuidados, sí se tienen que hacer responsable el Estado, la seguridad social, para garantizarnos un mínimo. Claro. Y es importantísimo. Oigan, a forma de conclusión, ¿qué quisieras decirle a nuestro público? Retomando esta idea, yo creo que la lucha más radical, más revolucionaria de nuestra sociedad es la lucha por una sociedad en la cual el trabajo y los ingresos del trabajo se distribuyan de manera tal que permitan a las personas tener tiempo libre. Pero eso también implica que se distribuya de tal manera las necesidades sociales. Y entre esas necesidades sociales está
los cuidados y está el trabajo doméstico. Eso también se tiene que distribuir de manera equitativa. Y termino diciendo una cosa que es muy importante: ¿por qué es obligación del Estado garantizar el cuidado, garantizar este tipo de elementos? No solo los derechos laborales, sino garantizar el cuidado de personas de la tercera edad, etcétera. En primer lugar, por derechos humanos básicos, y en segundo lugar, porque todos esos trabajos que hacemos de labores de cuidados y labores domésticas son trabajos que benefician y ayudan a la utilidad social. Y sin ellos, todas las demás instancias de la vida cotidiana, las instituciones gubernamentales y el trabajo productivo no podrían ser posibles. Por eso es obligación del Estado y por eso es necesidad de que trabajemos y luchemos por una sociedad que garantice esos mínimos. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, quisiera abordar el tema de, dentro de la familia, no centralizar estos roles de proveedor o de jefe de familia. Creo que también tenemos que cambiar el concepto de familias. Hemos trabajado con el tema de la democratización de las relaciones familiares y eso implica esta corresponsabilidad, pero distribuida entre todos los miembros de la familia. O sea, tanto el varón, el hombre, como la mujer, como los adolescentes, como los niños y las niñas, como los abuelos. O sea, todas las personas que pueden integrar una familia pueden tener relaciones, responsabilidades compartidas de acuerdo a sus propias posibilidades. Y esto implica también descargarse de este sacrificio y de esta situación de sentir yo tengo que responder a como dé lugar, tanto mujeres como hombres. Tenemos que escuchar este tema de que la corresponsabilidad es importante en las familias. Muchísimas gracias, María. Adelante. Sí, bueno, yo básicamente algo que me quedo pensando mucho es en esta franja de edad de jóvenes, mujeres y hombres entre 13 años y 25, 26 años, mamás y papás adolescentes y jóvenes, que yo observo que por su condición de ser jóvenes y jóvenes, están más vulnerables todavía que adultos, que las adultas y los adultos. Nosotros hicimos un estudio sobre papás y mamás adolescentes y es clarísimo cómo se dispara el estereotipo. Las mamás adolescentes inmediatamente se te saca de la escuela, no tienes derecho a trabajar, no tienes derecho a estudiar y te quedas en la casa. Y hay adolescentes que están reventando y ejerciendo una maternidad a fuerzas. Y los chavos mandándolos a las tienditas de conveniencia, te olvidas de la paternidad, te olvidas de los estudios y el trabajo es un castigo. A mí me preocupa esa franja de edad de mamás y papás adolescentes. Lo vamos a tomar en cuenta, aunque ya hemos hablado mucho de eso, pero tienes razón, es otro tema importante a poner sobre la mesa. Muchísimas gracias. A modo de conclusión. Pues retomo lo que ya comentaron los colegas aquí en la mesa, que es muy importante que desde el Estado se entienda que las personas tenemos derecho a una conciliación entre nuestra vida personal, sea cual sea nuestro modelo de familia, nuestra vida laboral, y que hay una corresponsabilidad al interior de nuestras relaciones personales. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro, gracias a todos ustedes, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.